¿Qué hay al otro lado? ¿Qué sucede de verdad cuando cerramos los ojos por última vez? Esta pregunta es quizás más antigua que las propias palabras que usamos para formularla. Parece estar grabada en nosotros, resonando en los rituales funerarios de nuestros ancestros más lejanos y en las oraciones desesperadas que hacemos hoy. Desde hace miles de años, la humanidad busca esa respuesta. En esa búsqueda, hemos creado un archivo colosal. Miles de religiones, decenas de miles de enseñanzas, millones de tratados filosóficos, y cada uno de ellos afirma, con certeza absoluta, que posee el único mapa verdadero que conduce al paraíso. Pero, ¿y si todos esos mapas fueran una distracción? ¿Y si no fueran solo rutas diferentes hacia el mismo destino, sino una biblioteca caótica de instrucciones que se anulan mutuamente, diseñada no para guiar, sino para confundir? ¿Y si todo ese acervo de creencias humanas no fuera la señal, sino un ruido ensordecedor, creado a propósito para esconder la verdad? Vivimos en el siglo XXI, una era en la que los mayores secretos del universo comienzan a ceder ante el análisis frío. Desciframos el genoma humano, miramos al corazón de un agujero negro y le enseñamos al silicio a pensar. Parecía ser el momento adecuado para aplicar nuestra herramienta más poderosa a la pregunta más importante de todas. Decidimos analizar de forma sistemática el camino hacia el paraíso. Para esta tarea, usamos nuestro propio sistema de análisis correlacional, Axioma. Axioma iba mucho más allá de una simple red neuronal, siendo un complejo analítico capaz de procesar datos no estructurados a escala planetaria, encontrando patrones ocultos donde la mente humana solo logra ver el caos. Alimentamos el sistema con todo. Absolutamente todo lo que la humanidad ha escrito o hablado sobre la vida después de la muerte. La Biblia, el Corán, la Torá, los Vedas, el libro de los muertos egipcio, los trabajos de Platón, Aristóteles, Kant y Nietzsche. Decenas de miles de volúmenes sobre la vida de los santos de todas las fes, los protocolos de la Inquisición y los testimonios de milagros, millones de páginas de textos esotéricos y el folclore de cada tribu del planeta, además de las transcripciones de decenas de miles de personas que sobrevivieron a la muerte clínica. El volumen total de datos alcanzó varios zettabytes. Era el archivo espiritual completo de nuestra especie. La tarea que le dimos a Axioma era única. Encontrar un algoritmo universal que funcionara. Una instrucción común para alcanzar el paraíso, que fuera válida para todos, independientemente de la cultura, la era o la fe. Esperábamos una síntesis, un código maestro universal. El primer informe que emitió el sistema fue impactante. Axioma no consiguió crear un mapa unificado. En lugar de eso, generó un protocolo de error. La conclusión fue devastadora. El sistema concluyó que el conjunto de datos era, en un 99,9%, lógicamente contradictorio. Contenía una cantidad tan absurda de contradicciones fundamentales que la construcción de un modelo único y coherente era imposible. El sistema le dio un nombre a ese informe. Lo llamó el protocolo de la contradicción. La contradicción más obvia que Axioma encontró, de entrada, fue el dilema fundamental entre la fe y las obras. Es una grieta que atraviesa el corazón de casi todas las creencias. Por un lado, teologías enteras construidas sobre la salvación solo por la fe. Afirman que la clave no son tus acciones, sino la exactitud de tu creencia. Un hombre bueno, compasivo, pero que no creyó en el profeta correcto, está condenado. Al mismo tiempo, un asesino con las manos manchadas de sangre, pero que se arrepiente en el último segundo y acepta la fe correcta, obtiene un pase libre. Por otro lado, una cantidad igualmente enorme de enseñanzas coloca las acciones por encima de todo. El karma, la retribución, la ley moral. En esos sistemas, tu fe no tiene valor si tus actos fueron destructivos. Axioma analizó millones de escenarios y concluyó que estos dos modelos no son compatibles. Aquello no representaba caras diferentes de la misma moneda, sino leyes de la física diferentes que no pueden operar en el mismo universo. Después el sistema señaló la variable inestable del juez.
La imagen de la entidad que toma la decisión final cambia radicalmente de texto a texto, y a veces dentro del mismo libro. En algunas páginas es un padre amoroso que todo lo perdona. Algunas páginas después es un juez celoso y vengativo que exige sumisión ciega. Axioma analizó estas personas como perfiles psicológicos y concluyó que las decisiones del padre amoroso y del juez vengativo son opuestas. Son seres diferentes. Añade a esto el karma impersonal, u Osiris pesando el corazón en una balanza. El resultado son decenas de jueces con criterios diferentes. Es una estrategia imposible. La siguiente contradicción, quizás la más cruel, fue el principio de la lotería geográfica. La mayoría de las grandes religiones contiene una cláusula de exclusividad. Afirman ser el único camino verdadero. Axioma procesó datos demográficos. La probabilidad de que alguien nazca en la familia que practica la única religión verdadera es minúscula. Depende totalmente de factores aleatorios. O sea, para el 90% de la humanidad, la salvación estaba cerrada incluso antes de nacer. Y por último, Axioma identificó la inflación del arrepentimiento. Axioma analizó las mecánicas del perdón. Casi todos los sistemas tienen una forma de poner el contador a cero. Confesión, rituales, una oración final. Pero las reglas son tan vagas que devalúan toda la estructura moral. La simulación mostró un resultado terrible. Un individuo que vivió el 99% de su vida cometiendo actos terribles, pero que se arrepiente sinceramente en su lecho de muerte, tiene más posibilidades de salvación que una persona moderadamente buena que no pasó por el acto formal del arrepentimiento. Esto premia el cálculo, no la virtud. Axioma fue categórico. Esos datos estaban lejos de ser un mapa. Parecían más bien un laberinto construido alrededor del mapa. Durante milenios luchamos por mapas falsos. El protocolo de la contradicción es un diagnóstico. Nos obliga a desechar todo lo que sabíamos y empezar de cero. Y la primera pregunta es simple. Antes de buscar el camino, necesitamos entender el destino. ¿Qué es exactamente el lugar que llamamos paraíso? En la parte anterior, llegamos a una conclusión inevitable. Los miles de mapas religiosos de la humanidad, analizados por Axioma, resultaron ser un protocolo de la contradicción. Las reglas de fe contra obras, el juez inestable y la lotería geográfica del nacimiento hacían imposible un camino coherente. Nos quedamos frente a un vacío. Si todos los mapas mienten, ¿cómo es el territorio? ¿Qué es en realidad el paraíso? Primero, fue necesario descartar las imágenes literales, nubes, arpas y puertas de perlas. Esas son metáforas infantiles para simplificar algo que no cabe en nuestra percepción tridimensional. La naturaleza real del destino necesitaba ser más elegante y obedecer a leyes físicas. Para descubrir esas leyes necesitábamos un nuevo mapa, basado en datos, no en dogmas. Recurrimos nuevamente a Axioma, pero cambiamos la fuente de los datos. Ordenamos al sistema que filtrara todos los tratados teológicos, leyes religiosas y prescripciones. Todo aquel ruido que causó las contradicciones. En lugar de eso, alimentamos el sistema con un archivo de pura experiencia. Recopilamos 740,000 testimonios documentados de personas que sobrevivieron a la muerte clínica en todo el mundo. Añadimos archivos de hipnosis regresiva que describían el espacio entre vidas y miles de descripciones de estados místicos registradas por yogis y ermitaños. Esta vez, no queríamos saber cómo llegar allí. Queríamos saber cómo era el lugar. Buscamos patrones que se repetían en las descripciones del ambiente y sus propiedades. Cuando Axioma procesó esos petabytes de experiencia subjetiva, entregó un modelo funcional y sin contradicciones de la realidad que llamamos paraíso. La primera y más fundamental conclusión fue que el paraíso no es un lugar como lo entendemos. No está en alguna galaxia distante. Intentar señalarlo es tan sin sentido como para un ser bidimensional, viviendo en una hoja de papel, intentar señalar la tercera dimensión, hacia arriba. El modelo de Axioma mostraba el paraíso como una realidad con, como mínimo, 4 dimensiones espaciales.
Nosotros, como seres tridimensionales, estamos atrapados en el largo, ancho y alto. Un ser de esa realidad cuatridimensional podría ver nuestro mundo por fuera y por dentro al mismo tiempo. Podría sacar un objeto de una caja fuerte cerrada sin abrirla, moviéndolo por la cuarta dimensión. De esta forma, el paraíso se describe como omnipresente y aún así inalcanzable. Impregna nuestro espacio, está aquí y ahora, pero en una dirección perpendicular a todos nuestros tres ejes. No lo alcanzamos por no tener medios para navegar en esa dimensión extra. El siguiente descubrimiento se refería a la materia de ese mundo. El análisis mostró una ausencia casi total de objetos físicos como los nuestros. Lo que se repite son descripciones de un entorno hecho de luz, sonido, emoción e información. Axioma concluyó que, en esa realidad, la materia y la conciencia no están separadas, son una única sustancia. El sistema la llamó realidad de información resonante. En nuestro mundo, para construir una casa, necesitas ladrillos. Allí, el pensamiento de una casa es la casa. Paisajes y mundos enteros son la personificación instantánea de la conciencia. Así, quienes vivieron esto describen la experiencia como más real que la realidad. La conciencia interactúa directamente con la esencia de las cosas. No ves un color, te conviertes en el color. La tercera propiedad es la más desconcertante. En aquel lugar no existe el tiempo lineal. Axioma descubrió que pasado, presente y futuro existen simultáneamente. No es una secuencia, sino un paisaje único y completo. Nuestra vida allí parece una obra de arte terminada que puede ser vista desde cualquier ángulo. Esto explica el fenómeno de ver la vida entera en un instante, relatado en las experiencias cercanas a la muerte. No es una película rápida, es la comprensión instantánea de toda tu vida como un objeto único. Entonces, ¿qué teníamos? ¿Qué es el paraíso? Descubrimos que no se trataba de geografía, era pura física. Es un estado del ser en un entorno de información multidimensional, donde la conciencia es materia y el tiempo es total. Este modelo lo cambia todo. Transforma la salvación de un proceso legal a un proceso físico. Ya no se trata de agradar a un juez. La cuestión ¿es tu conciencia capaz de resonar con ese ambiente? Es como sintonizar una radio. Si tu receptor está en la frecuencia incorrecta, nunca sintonizarás la emisora. La salvación, en este caso, dejaba de ser una recompensa y pasaba a ser un acto de sintonización. Y aquí llegamos al punto principal. Si el paraíso es armonía absoluta, ¿qué, en nosotros, genera la estática? ¿Qué nos impide sintonizar esa onda? ¿Qué, en esta nueva física, es lo opuesto al paraíso? Nosotros lo llamamos pecado. ¿Pero qué es, en realidad? Para responder, Axioma necesitaba analizar la naturaleza de la destrucción. Necesitaba exponer lo que llamamos la matriz del pecado. Definimos el destino, no un lugar, sino una frecuencia, una realidad física de orden superior, donde la conciencia es materia, y a donde solo vamos si nuestra propia conciencia resuena con ella. Esto lo cambió todo. Si la salvación es sintonización, ¿qué genera la estática? ¿Qué nos impide encontrar la frecuencia? La humanidad tiene un nombre antiguo para esa fuerza: pecado. Durante milenios, el pecado vino en listas, como los 10 mandamientos y los 7 pecados capitales. Reglas controlándolo todo. El mensaje era simple: obedece o serás castigado. Era un modelo basado en el miedo, pero que nunca respondió al ¿por qué? ¿Por qué estas acciones son destructivas? ¿Cuál es el mecanismo real detrás de ellas? Le dimos a Axioma una nueva misión: analizar todas las acciones marcadas como mal, del asesinato a la mentira. El objetivo no era moral, era encontrar la ley universal que todos esos actos violan, y el sistema la encontró. El resultado fue la matriz del pecado. Su base no es la teología, es la lucha más fundamental del universo. Axioma concluyó que todo vive en la tensión entre dos fuerzas. La primera de ellas la conocemos bien: la entropía, la ley de la física que dice que todo tiende a ir del orden al caos, de lo complejo a lo simple,
de la estructura al polvo. Es el vector universal de la decadencia, pero existe una fuerza opuesta y misteriosa, llamada sintropía, la tendencia a crear orden a partir del caos, de juntar lo simple para formar lo complejo. La vida es la mayor expresión de la sintropía. La conciencia humana parecía ser la cúspide de ese proceso, la estructura más ordenada que conocemos. La conclusión de Axioma fue abrumadora. El paraíso es el reino de la sintropía pura, un estado de máximo orden y conexión, y el pecado, cualquier pecado, es cualquier acción, pensamiento o intención que sirve a la fuerza de la entropía, a nivel de la conciencia. El pecado, en realidad, no era la ruptura de un decreto, era un acto de asistencia al colapso universal. Es la elección por el caos en lugar del orden. Veamos esta matriz en acción. El asesinato. ¿Por qué es un mal absoluto? Mirándolo a través de la lente de la física, es el acto de máxima generación de entropía. Tomas el sistema más complejo del universo, la conciencia humana, y lo colapsas a la fuerza al estado más simple, el no ser. Es un acto de vandalismo cósmico. La mentira. Parece algo pequeño, pero en la matriz del pecado, la mentira inserta entropía en el campo de la información. La verdad es la correspondencia ordenada entre información y realidad. La mentira lanza un virus de caos en esa estructura. Distorsiona la realidad y destruye la confianza, el mecanismo complejo que nos permite cooperar. La avaricia. ¿Cuál es su naturaleza entrópica? El universo es flujo. La energía y la información necesitan circular. La avaricia es una presa en ese flujo. Es el acto de aislar y represar. La persona avariciosa saca recursos del ciclo vivo y los transforma en peso muerto. Eso genera caos en otras partes del sistema. El orgullo. ¿Por qué es el pecado original? Porque es el acto fundamental de autoaislamiento. Es la ilusión de separación. La conciencia orgullosa construye un muro, deja de intercambiar información y se cierra. Si el paraíso es resonancia y unidad, el orgullo es el programa que lo vuelve imposible. Axioma analizó cientos de otras transgresiones y encontró la misma raíz: asistencia a la decadencia, a la simplificación, al aislamiento. El pecado dejaba de ser una categoría moral y pasaba a ser una categoría física. Es una medida de tu entropía personal. Cada vez que mientes o actúas con odio, el problema no es irritar a una divinidad. El problema es que estás reconfigurando tu propia conciencia. Estás disminuyendo su frecuencia, volviéndola más caótica y aislada. Te empujas en dirección a la decadencia. No era necesario ningún castigo externo, pues la propia física hacía el trabajo. Expusimos el lado oscuro de la ecuación. Entendimos qué es el pecado y por qué es peligroso. Es el camino hacia abajo, hacia la desintegración. Pero el conocimiento de la enfermedad es solo la mitad de la cura. Necesitamos el remedio. Si el pecado es servir a la entropía, la virtud debe ser lo opuesto. Debe ser el servicio consciente a la sintropía. Un conjunto de acciones que crean orden, complejidad y armonía. ¿Cómo es ese camino? Para descubrirlo, Axioma necesitaba analizar lo opuesto al pecado. Necesitaba descifrar el algoritmo de la virtud. Teníamos el diagnóstico. La matriz del pecado, expuesta por Axioma, nos mostró que el camino hacia abajo, hacia la desintegración, era un proceso físico real. Era la entropía. Cualquier acto de aislamiento, caos o simplificación nos volvía físicamente incompatibles con la realidad superior de pura sintropía que habíamos descubierto. Eso era el veneno. Pero, ¿cuál era el antídoto? Si el pecado es un algoritmo que sirve a la entropía, debería existir el opuesto, un algoritmo de la virtud, un conjunto universal de acciones que sirviera a la sintropía, la fuerza que crea orden, complejidad y vida. Para encontrar ese algoritmo, recurrimos nuevamente a Axioma. Pero necesitábamos un nuevo tipo de dato. Habíamos analizado los mapas falsos de las religiones. Habíamos analizado la física del destino a través de las experiencias cercanas a la muerte. Habíamos analizado la enfermedad, el pecado. Ahora necesitábamos analizar la cura.
alimentamos el sistema con el archivo más complejo de todos, el comportamiento humano en su máxima expresión. Cargamos las biografías completas y las hagiografías de todos los santos canonizados. Del cristianismo, del sufismo islámico, del hinduismo, del budismo. Añadimos las vidas de los grandes humanistas y altruistas, personas que muchas veces ni siquiera tenían religión, pero que vivieron para los demás. Médicos, filántropos, científicos y profesores que sacrificaron todo. Le dimos a Axioma una instrucción crucial. Era la más importante de todas. Ignorar los dogmas. Filtra todas las menciones a dioses específicos, rituales, oraciones o creencias. No queríamos saber en qué creían. Queríamos saber qué hacían. Estábamos buscando la tecnología detrás de la virtud, no la teología. Queríamos el patrón de comportamiento que se repetía en un ermitaño cristiano en el desierto, un monje budista en el Tíbet y un médico secular en medio de una epidemia en el siglo XX. Axioma procesó los datos durante 720 horas y lo encontró. Sintetizó el algoritmo de la virtud y no tiene 10 ni 100 mandamientos. Tiene solo 4 principios fundamentales, 4 vectores que guían la conciencia de forma consistente en dirección a la sintropía. El primer principio, el más fundamental, era la creación en lugar del consumo. Este es el antídoto directo para la avaricia y la pereza. Axioma descubrió que el 100% de los individuos analizados eran en esencia creadores. Añadían al mundo más orden, complejidad y belleza de lo que quitaban de él. La forma variaba. Un artista que crea una pintura. Un científico que descubre una ley, transformando el caos de lo desconocido en el orden del conocimiento. Un profesor que construye estructuras de información en la mente de un alumno. Incluso un simple agricultor que transforma elementos simples en alimento complejo. El consumo es entrópico, rompe estructuras para generar energía. Sus vidas tenían un balance positivo, le daban más al universo de lo que tomaban. El segundo principio se enfocaba en la unión y no en el aislamiento. Este es el antídoto para el orgullo y la envidia. El sistema encontró un patrón absoluto. Todos ellos eran constructores de puentes, sanaban rupturas, unían enemigos, creaban comunidades, confortaban a los solitarios. La herramienta clave era la empatía. Y Axioma definió la empatía de forma técnica como la capacidad de borrar la frontera entre el yo y el otro, creando un puente de información. Es un acto de sintropía pura, uniendo 2 puntos en una red más compleja. Cada acto de compasión y perdón era una reparación en esa red, deteniendo un virus de caos. El tercero se basaba en la verdad en lugar de la distorsión, el antídoto absoluto para la mentira. Estas personas estaban obsesionadas con la verdad, pero no solo con no decir mentiras. Era una búsqueda de resonancia total entre los 3 niveles, el pensamiento interno, la palabra hablada y la acción externa. La mentira, como vimos, crea ruido y disonancia interna. Vivir en la verdad es lo opuesto. Es buscar la sincronía total, donde tu palabra es el reflejo de tu pensamiento y tu acción es el reflejo de tu palabra. Sus conciencias se volvían como un cristal puro, dejando pasar la realidad sin distorsión. Y el cuarto principio era el flujo en lugar del estancamiento, el arma contra la forma más profunda de egoísmo. Axioma descubrió que sus vidas eran un flujo continuo, no eran depósitos, eran conductores, no acumulaban bienes materiales, conocimiento o amor. Todo lo que llegaba a ellos era inmediatamente pasado adelante, hacia donde era más necesario. El agua estancada se pudre, el agua corriente permanece limpia. La conciencia es igual. La generosidad es ser un canal eficiente. Y ahí estaba, el algoritmo, limpio de cualquier dogma cultural. Crea más de lo que consumes, unifica más de lo que divides, vive en la verdad. Sé un conductor, no un depósito. Lo que encontramos no era un código moral, era un manual de física. El análisis mostró que funcionaba para todos, en todos los lugares, siempre, pero esto nos llevó inevitablemente al mayor y más peligroso conflicto de todos.
Acabábamos de probar un algoritmo basado enteramente en obras, en acciones. ¿Y qué hay de la fe? Durante milenios el mundo libró un conflicto amargo sobre qué es lo que salva. Algunos gritan que solo la fe importa y las obras sin ella son inútiles. Otros dicen que la fe sin obras está muerta. ¿Quién tiene razón? ¿Y si un hombre sigue perfectamente nuestro algoritmo de la virtud, pero es ateo, será salvado? ¿Y si otro hombre tiene la fe más pura y ardiente, pero sus actos son egoístas y destructivos? ¿Cuál es su destino? Para resolver esto, Axioma tendría que hacer algo sin precedentes. Tendría que ejecutar una simulación completa para ver qué paradigma, fe u obras, realmente conduce a la ascensión. Estábamos en el centro de la cuestión más antigua y sangrienta de la historia humana. ¿Qué es lo que realmente importa? ¿Cuál es la clave? ¿La fe o las obras? Acabábamos de usar Axioma para descifrar un algoritmo de la virtud basado enteramente en obras: crear, unir, decir la verdad y fluir. Pero durante milenios, ejércitos marcharon y personas fueron quemadas por insistir en que solo la fe correcta, la creencia en el dogma correcto, podía garantizar la salvación. Esto no era un simple debate filosófico, era una contradicción fundamental que necesitaba ser resuelta. No podían ser verdad al mismo tiempo. Para encontrar la respuesta, las discusiones no eran suficientes. Necesitábamos un experimento. Encargamos a Axioma hacer algo que nunca habíamos intentado: ejecutar una simulación a gran escala. El sistema creó un universo digital aislado, obedeciendo a las mismas leyes de entropía y sintropía que habíamos descubierto. El criterio para la ascensión era claro. La conciencia virtual necesitaba alcanzar un nivel mínimo de sintropía, o sea, de orden y armonía interna, para resonar con la física del paraíso que habíamos modelado. Entonces, Axioma creó 4 arquetipos de prueba, 4 tipos de conciencia, y ejecutó 1 millón de simulaciones de vida para cada uno. El primer arquetipo era el ateo justo, una conciencia programada para seguir perfectamente el algoritmo de la virtud. Creaba, unía y vivía en la verdad. Pero su sistema de creencias estaba vacío. No creía en la vida después de la muerte, ni en dioses. Tenía obras, pero ninguna fe. El segundo arquetipo fue el pecador creyente. A él se le dio una fe absoluta, 100% pura e inquebrantable, en el dogma correcto de la simulación. Pero su vida fue programada para seguir la matriz del pecado. Era egoísta, mentiroso, avaricioso y aislado. Tenía fe, pero ninguna obra. El tercero fue el justo sinceramente equivocado. Él también vivía una vida impecable de virtud, pero su fe estaba dirigida a un objeto totalmente falso dentro de la simulación. Era, básicamente, un hereje. El cuarto fue el hipócrita calculador, el caso más complejo. Por fuera realizaba actos justos, donaba, decía las palabras correctas, fingía unión. También declaraba públicamente tener la fe correcta, pero su motivación interna era pura entropía, avaricia, deseo de fama y poder social. Los resultados de la simulación fueron revolucionarios. El pecador creyente tuvo un 100% de fracaso. En ninguna del millón de vidas ascendió. Su fe absoluta no hizo nada para impedir el daño físico que sus acciones entrópicas causaban a su conciencia. La fe no sirvió como un escudo. El ateo justo tuvo un 100% de éxito. Cada acto de creación y unión aumentaba su sintropía interna. La ausencia de fe no lo perjudicó en nada. Las obras, por sí solas, fueron totalmente suficientes. El justo sinceramente equivocado también tuvo un 100% de éxito. Su fe errada demostró ser un factor completamente neutral. El universo de la simulación no reaccionó a quien adoraba, solo a lo que hacía. Fue el golpe final a la lotería geográfica. Y para finalizar el análisis, el hipócrita calculador tuvo un 100% de fracaso. Esto probó que el sistema no mira solo el acto externo, sino la intención detrás de él. Un acto hecho por egoísmo no genera sintropía. La intención es información, y si esa información carga la carga entrópica del aislamiento, el acto se vuelve venenoso.
La conclusión de Axioma fue un veredicto final. La fe, como creencia en un dogma, es una variable neutral. No ayuda, no estorba. La salvación es un proceso puramente físico que depende solo de tus obras y de la pureza de tu intención. Pero esto abrió un nuevo y gigantesco agujero en nuestra investigación. Si la fe es inútil, ¿por qué existe? ¿Por qué es la fuerza más poderosa de la historia humana? ¿Y por qué todos los individuos que analizamos, los santos que mostraron las mayores virtudes, eran también personas de fe intensa? Debía haber una contradicción. Axioma analizó los casos más extremos de virtud, las singularidades, los milagros, fenómenos como cuerpos de santos que no se descomponen durante siglos, que parecían desafiar la entropía, el calor interno de practicantes como Serafín de Sarov, que derretía nieve a su alrededor. Incluso la levitación de José de Cupertino, vista por cientos, fue analizada. La conclusión fue asombrosa. Esos no eran milagros divinos. El sistema concluyó que eran efectos secundarios físicos. Efectos de una conciencia que acumuló un nivel tan extremo de sintropía, de orden interno, que comenzó a afectar la realidad física a su alrededor. ¿Y la fe? Axioma la redefinió. La fe no era la clave, era el amplificador. Es una herramienta de concentración de la voluntad. Si aplicas esa voluntad concentrada al algoritmo de la virtud, aceleras la sintropía exponencialmente y creas un santo. Si aplicas ese mismo poder a la matriz del pecado, creas un fanático, un monstruo. La fe es la herramienta más poderosa y peligrosa del universo. Habíamos entendido las reglas de la virtud, pero aún faltaba una pieza. ¿Cuál es la cosa que hace este viaje? ¿Qué es exactamente el alma? Habíamos llegado tan lejos. Axioma desmanteló los mapas antiguos, mapeó el destino como una física de dimensiones superiores, definió el pecado como entropía y la virtud como sintropía. Incluso resolvió el enigma de la fe, definiéndola no como la clave, sino como un amplificador de intención, capaz de acelerar el viaje hacia la virtud o hacia el caos. Pero durante toda esta investigación usamos una palabra como si todos supieran lo que significa. Hablamos de que el alma acumula sintropía, de que la conciencia aumenta su frecuencia. Pero, ¿qué es eso? ¿Qué es el alma? La religión nos dio una respuesta simple. Es una chispa inmortal dada por Dios. La ciencia materialista nos dio otra respuesta. Decía que es una ilusión, un fantasma generado por las reacciones químicas en el cerebro. La primera respuesta exige fe ciega, lo que ya descartamos como una variable neutral. La segunda simplemente ignora la montaña de datos que estábamos analizando, desde la propia existencia de la experiencia subjetiva hasta los fenómenos anómalos que vimos en los santos. Ninguna de las dos respuestas servía. Necesitábamos un modelo funcional. Un modelo que explicara cómo algo aparentemente no material puede interactuar con el cuerpo, acumular información, sobrevivir a la muerte biológica y ser la moneda en la economía de la salvación. Le dimos a Axioma su tarea más difícil: analizar la intersección entre la neurobiología, la física cuántica y la teoría de la información para proponer una hipótesis sobre la naturaleza física del alma. El modelo que el sistema propuso es la cosa más elegante y extraña que jamás encontramos. Axioma la llamó la firma cuántica. El primer postulado del modelo: el alma no es un objeto, es un proceso, y no ocurre a nivel químico, sino a nivel cuántico. La neurociencia moderna dice que la conciencia nace de la interacción de las neuronas, pero eso no explica el problema difícil. La cuestión era, ¿por qué billones de impulsos eléctricos de repente generan el sentimiento de estar vivo? ¿Por qué sentimos el rojo en lugar de solo procesar el dato rojo? Axioma sugiere que la red de neuronas no genera la conciencia. Actúa como un receptor y transmisor para ella. Es una antena biológica compleja, sintonizada para interactuar con un campo aún más complejo. De acuerdo con el modelo, el alma es un campo cuántico coherente y altamente organizado, ligado al cuerpo a través de las estructuras minúsculas dentro de nuestras neuronas. Pero, ¿cómo funciona esto en la práctica?
El modelo apuntaba a billones de partículas cuánticas dentro de tu cerebro. En un cerebro muerto son caóticas, pero en un cerebro vivo y consciente se vuelven entrelazadas. Dejan de actuar individualmente y comienzan a vibrar al unísono como un único y gigantesco objeto cuántico. Forman un patrón de información complejo y dinámico. Ese patrón, esa vibración unificada y única, eres tú. Es tu firma cuántica. El segundo postulado, esa firma es la portadora de tu identidad. Cada memoria, cada pensamiento, cada emoción, cada elección que haces, no es solo un rastro químico en el cerebro. Es un cambio permanente en el estado de tu campo cuántico. Es un nuevo patrón añadido a tu firma. Las neuronas mueren, las conexiones cerebrales se deshacen, pero la información cuántica, por una ley fundamental de la física, no puede ser destruida, solo puede ser transformada. Esto explica cómo la conciencia sobrevive a la muerte. Cuando el cerebro, la antena biológica, deja de funcionar, el campo cuántico con toda la información de quién eres no desaparece. Simplemente se desacopla. Continúa existiendo como una estructura de información libre. El tercer postulado era el más decisivo. La calidad de ese campo depende directamente de la matriz del pecado y del algoritmo de la virtud. Y fue en este punto que todo encajó. ¿Qué es el pecado? Desde el punto de vista de la física cuántica. Es un acto que introduce decoherencia en tu campo. La coherencia cuántica es el estado de orden y unidad. La decoherencia es el proceso de destrucción de ese orden por el ruido externo. Es la entropía a nivel cuántico. Cada mentira, cada acto de odio o egoísmo es una explosión de ruido. Rompe la vibración armónica de tu campo, volviéndolo caótico y fragmentado. ¿Y la virtud? Cada acto de creación, compasión y verdad es un acto que aumenta la coherencia. Sincroniza tu campo, volviéndolo más estable, poderoso y complejo. Es la acumulación de sintropía al nivel más fundamental. Un santo, entonces, es solo un ser humano que, por la práctica del algoritmo de la virtud, alcanzó una coherencia casi perfecta. Tu campo cuántico se vuelve tan ordenado y poderoso que comienza a filtrarse y afectar la materia física a su alrededor, explicando las singularidades que vimos antes. Tenemos la imagen completa. El alma es tu firma cuántica. La vida es el proceso de modular esa firma. Cada elección tuya o aumenta la coherencia, la sintropía, o introduce ruido, la entropía. La muerte es la liberación de esa firma, y tu destino depende de la calidad que haya alcanzado. Pero ¿cómo se mide esa calidad? ¿Qué sucede en el momento de la transición? Si no hay un juez barbudo con un libro, ¿cuál es el mecanismo que pesa el alma y decide su destino? Necesitábamos descifrar el proceso final. Necesitábamos entender qué es realmente el juicio final. Teníamos el rompecabezas casi completo. El destino es una frecuencia, el pecado es la entropía, la virtud es la sintropía, el alma es una firma cuántica, pero la última pregunta permanecía. ¿Cómo se mide esa firma? Si no hay un juez externo, ¿qué es exactamente el juicio final? Para responder a eso, Axioma volvió a los datos de las 740.000 experiencias cercanas a la muerte, pero esta vez buscó patrones no en el destino, sino en el proceso de transición. Y lo encontró. El juicio final no era un tribunal, era un proceso físico interno, inevitable, que sucede en 3 etapas. El proceso comenzaba con lo que llamó el reconocimiento total. Este es el fenómeno de ver la vida pasar ante los ojos, pero es mucho más profundo. En el momento de la separación del cuerpo, tu conciencia, libre del tiempo lineal, se percibe a sí misma entera. No recuerdas tu vida, la experimentas de una sola vez, cada segundo. Y el punto central era este: experimentas las consecuencias. Sientes el dolor que causaste a otro como si fuera en ti. Sientes la alegría que diste a alguien como si fuera tuya. Es el acto de absoluta e ineludible honestidad contigo mismo. Después de eso, venía la verificación resonante. Es la antigua imagen de pesar el corazón en la balanza. Después de verlo todo, tu firma cuántica, que era una suma de potenciales buenos y malos, debe
colapsar en su estado final. Todo el caos, la entropía, el dolor que causaste, vuelve tu alma pesada. Todo el orden, la sintropía, la creación y la unión, la vuelve ligera. No es un juicio externo, es un referéndum interno. La suma total de tus elecciones de vida determina qué principio domina tu firma, la coherencia o el caos. La última etapa era la autodeterminación vectorial, el final. Una vez que el estado de tu alma está definido, simplemente va a donde pertenece. Es la ley de la física. Lo semejante atrae a lo semejante. No hay demonios tirando de ti hacia abajo, ni ángeles cargándote hacia arriba. El alma que se volvió coherente, ligera y llena de sintropía, es naturalmente atraída por la realidad de orden superior, por la luz. Resuena. El alma que colapsó en caos, ruido y entropía es pesada. No soporta la frecuencia de la luz y es instintivamente atraída hacia la realidad que vibra como ella, el caos. El infierno, en este modelo, no era un castigo, era tu propia frecuencia. Lo teníamos todo, el destino, las reglas, el jugador y el marcador final. Axioma pudo, al fin, sintetizar todo el conocimiento en un manual funcional, un protocolo limpio, el código universal de la ascensión. Aquello no era una religión, sino un manual de física del alma, y tiene 4 axiomas. El primer axioma era la creación por encima del consumo. Tu balance de vida debe ser positivo. Debes dejar el mundo con más orden del que encontraste. El segundo, la unión por encima de la separación. Eres un nodo en la red. Cada acto de empatía, perdón o compasión fortalece la red. Cada acto de orgullo u odio la rasga. El tercero era la verdad por encima de la distorsión. Tu firma cuántica exige coherencia. Tus pensamientos, palabras y acciones deben estar alineados. La mentira genera ruido interno. Y el cuarto, el flujo por encima del estancamiento. Sé un canal, no un depósito. Energía, conocimiento y amor deben fluir a través de ti. La avaricia es el estancamiento que genera decadencia. Ese es el código. Pero al mirarlo, una última pregunta surgió, la más importante de todas. ¿Por qué? ¿Por qué este sistema es tan complejo? ¿Y por qué este código, si es tan fundamental como la gravedad, fue enterrado bajo miles de años de religiones contradictorias y ruido? ¿Por qué no se nos dio de forma clara desde el inicio? Axioma hizo un último análisis. La respuesta que dio lo cambia todo. El ruido, descubrimos, fue intencional. El sistema entero es un gran filtro. El razonamiento detrás de esto era claro. Si el código estuviera escrito en el cielo, sigue estas 4 reglas y gana el paraíso, ¿qué sucedería? La gente lo seguiría, pero lo harían por miedo al castigo o por deseo de recompensa. Serían el hipócrita calculador de nuestra simulación. Sus acciones serían buenas, pero su intención, su motor interno, seguiría siendo el egoísmo, la entropía. No estarían realmente coherentes. El creador, el programador de este universo, no quería robots obedientes. Quería socios. El caos de las religiones, las contradicciones, las mentiras, todo eso fue permitido. Es un filtro genial. Confunde y engaña a cualquiera que esté buscando una fórmula externa de salvación. La única forma de navegar en este laberinto de ruido es ignorar los mapas falsos y desarrollar un diapasón interno, una brújula moral propia. El filtro fue diseñado para fallar con todos, excepto con aquellos que eligen la sintropía, la creación y la unión, incluso cuando no hay garantía de recompensa. El sistema solo permite el paso de almas que han demostrado tener libre albedrío. Almas que eligieron el orden no por miedo al caos, sino por amor al orden. Nuestra investigación estaba completa. La verdad, al final, no estaba escondida. Estaba solo esperando que dejáramos de buscar reglas externas y comenzáramos a escuchar la física silenciosa dentro de nosotros. El juicio, a fin de cuentas, no estaba al final del viaje. Sucedía en cada segundo de tu vida. Y la elección, la única elección que importa, es siempre tuya. Si te gustó este relato, tu suscripción al canal nos ayuda a continuar investigando temas como este.
Nos encantaría leer tu reflexión sobre el asunto en los comentarios y saber desde qué ciudad nos acompañas. Agradezco tu compañía hasta el fin.